Buenos días, hermanos queridos. Hoy es 24 de mayo del año 2020 y en medio de este confinamiento por la COVID-19 les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando que se encuentran bien de salud y sobre todo confiados en la buena mano del Señor para con cada uno de nosotros. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de Efesios y voy a proceder a leer el texto en el cual vamos a estar meditando el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Rogamos también al Señor para que Él vaya preparando nuestro corazón a través de los signos y las alabanzas. Pero antes, oremos a Dios. Padre, te damos gracias por el tiempo en que podemos reunirnos, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte. Señor, permítenos expresar a través de estos cánticos, de estas alabanzas, nuestro aprecio, nuestra alegría, Señor, por la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, por esa transformación de la cual hemos sido objetos por causa de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Permítenos exaltarte entre las naciones, permítenos disfrutar de esa salvación que tú ofreces en Jesucristo. Padre Celestial, recibe la ofrenda de nuestros labios, la ofrenda de nuestro corazón. Prepara tú este corazón, Señor, para inquirir en tu santa voluntad. Oh bendito Dios, tú que eres el Señor de los cielos y la tierra y que mereces toda alabanza, toda adoración en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, preparemos el corazón para cantar. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantan. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de vil pecado encontróme.
recompensas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad, y en esta vida aquí, gozo indecible inunda ya mi alma, siento en mi ser la célica calma, Él me llenó de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad, y en esta vida aquí. En 1959, un trasplante de córnea le devolvió la vista a Sidney Bradford, quien había perdido la vista antes del primer año de vida por una queratitis ulcerativa profunda. Qué maravillosa experiencia debe ser para un ciego recuperar completamente la visión. Pasar de las más oscuras tinieblas a percibir la luz natural del sol. O pasar de palpar la forma de los objetos e imaginarlos en su mente a verlos directamente y apreciar sus dimensiones, textura y detalles. O de pasar de escuchar la voz de sus seres queridos a ver sus rostros. O de pasar de oír la descripción de los colores de las cosas a observar los matices y contrastes que los distinguen. Debe ser una maravillosa experiencia. Algo similar es la experiencia de pasar de la muerte espiritual a una nueva vida dada por Dios. Esa es la experiencia de la conversión a Cristo que Pablo nos detalla en este capítulo 2. En esta sección, básicamente los versículos 4 al 6, resalta la nueva vida que hemos recibido de Dios. Pablo dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Esa vida se contrapone a la muerte espiritual en la que estábamos antes. Como todo cadáver, éramos insensibles e impotentes. Pero así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios nos dio vida espiritual y ahora percibimos a Dios en su real y verdadera dimensión. Este pasaje exalta a Dios como el protagonista de esta nueva vida. Una vez más, dice el versículo 4, pero Dios, a pesar de que Él fue ofendido por nuestros delitos y pecados, como vimos la semana pasada, Él tuvo la iniciativa de dar el primer paso para reconciliarse con nosotros, sus enemigos. La motivación para tal iniciativa tiene base en su naturaleza, en su ser, específicamente en su misericordia y amor. Esta sección que vamos a ver hoy en la mañana destaca también el don de la nueva vida, no puede estar separado del dador. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten los juntamente. Pablo señala que el privilegio de esa nueva vida no es el resultado de la religión o la filosofía, sino de la unión con Jesucristo. Solo podemos disfrutar de esta nueva vida al estar en Cristo. Y además, esta nueva vida no puede perderse por el mismo hecho de que la fuente de la que procede es eterna. Por tanto, es inagotable e infinita. En este sermón
me he propuesto señalar dos aspectos sobre esta nueva vida en Cristo que hemos recibido por la acción directa de Dios. En primer lugar, nuestra nueva vida es el resultado del carácter de Dios. Y en segundo lugar, esa nueva vida es la transformación de nuestro antiguo estado o condición. Oremos para pedir que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre, una vez más suplicamos tu misericordia, rogamos tu compasión. Míranos en nuestra incapacidad de entender estas cosas espirituales. Hemos estado muertos, ahora tenemos vida, pero Señor, permítenos deleitarnos en lo que dice tu palabra, en la maravilla que tú has hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Danos entendimiento, Señor. Te rogamos humildemente esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. El primer punto dice que esa nueva vida que hemos recibido es el resultado del carácter de Dios. Leo el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nuestra situación era irremediable, pero Dios actuó movido por su misericordia y amor para cambiarla. Estábamos muertos en nuestros pecados, nos caracterizaba la desobediencia y merecíamos la ira del Señor con toda justicia. Pero la misericordia, el amor y la gracia de Dios cambiaron esta triste realidad. Estas tres perfecciones de Dios, el amor, la misericordia y la gracia, son expresiones de su bondad. ¿Se acuerdan del pasaje en el cual Jesús fue visitado por un joven rico y preguntándole qué tenía que hacer para ser salvo? Jesucristo dijo esto: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y con esto quiso decir que Dios es absolutamente perfecto y por esa razón Dios es la fuente de todo bien y es el supremo bien de todas sus criaturas. El amor de Dios es aquella perfección de su bondad que lo impulsa eternamente a comunicarse con su creación. Y ya que Dios es bueno en sí mismo, su amor no puede hallar perfecta satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección. Él ama a sus criaturas a causa de sí mismo. O para expresarlo de otra manera, se ama en ellas, en nosotros. Las virtudes de Él las ama en nosotros. Los dones de Él los ama en nosotros. Por eso es que no retira completamente su amor de los pecadores, aunque el pecado les sea abominable, ya que reconoce en ellos la imagen impresa de sí mismo. Dice Romanos 5:8, y aquí quiero citar textualmente al apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo mismo va a decirnos el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 9 y 10, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero además Pablo menciona allí la misericordia. La misericordia es su bondad hacia los que se encuentran en una miseria espiritual, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Esa misericordia, dice la Escritura, es gratuita. Dice el Salmo 86:5 esto: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esa misericordia no solo es gratuita, sino que permanece para siempre.
Primera de Crónicas, capítulo 16, nos va a recordar esta palabra. Dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. No solo es gratuita esta misericordia, no solo permanece para siempre, sino que se extiende hacia el pecador. Jeremías va a decir en Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero Pablo también menciona aquí que esa nueva vida es el resultado de la gracia de Dios, no solo del amor, la misericordia, sino de la gracia de Dios. Y esta es su bondad hacia quienes se han hecho indignos de Él por su propia naturaleza, que se encuentran encima bajo condenación. Cuando hablamos de la gracia en el aspecto humano, la gracia es ese favor que se muestra a otra persona, es el regalo de generosidad para alguien que no tiene derecho a reclamarlo. Y es curioso el texto que nos menciona esto, la Escritura, en Génesis, capítulo 33, va a decirnos, verso 8, y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Creo que la mayoría de nosotros conoce el contexto de este versículo. Jacob había robado la primogenitura a su hermano y él se fue a otro país. Y Esaú quedó amargado y prometió asesinar a su hermano por eso. Pasaron más de 20 años en este encuentro. Y Jacob había intentado comprar la gracia de su hermano. Había enviado un grupo de personas y animales con muchos regalos, varios grupos, como 3 grupos de animales con personas. Por eso es la pregunta de Jacob: ¿qué pretendes con todos estos regalos? Y la respuesta de Jacob es: quiero hallar gracia tuya. A diferencia de la gracia humana, que a menudo se otorga por el esfuerzo que hace la otra parte para obtenerla, la gracia de Dios se extiende a aquellos que no la merecen, que son indignos de Él. Este mismo pasaje de Efesios que estamos meditando, el versículo 8 nos recuerda esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la gracia es algo que recibimos como un regalo. Ya se hace notorio aquí entonces que esa nueva vida que hemos recibido es un regalo. Y no es que sea el resultado de algo que hayamos hecho. Pablo va a recordarnos en su carta a Tito que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Una vez más, Pablo cita en este pasaje de Tito las 3 palabras importantes: bondad, amor, misericordia. El énfasis de Pablo en este punto es que Dios actuó como resultado del ejercicio de su misericordia y amor para con sus criaturas, y no como una respuesta a algo que el individuo necesitaba o que debería ser merecedor de esto. Dios actúa con misericordia porque le es propio, le es intrínseco. El amor y la misericordia son manifestaciones de su ser. Por tanto, esto debería llevarnos a adorar al Señor por esa nueva vida que ya poseemos en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero ahora tenemos una nueva vida simplemente porque Dios le plació concedérnosla. Por eso es que David nos aconseja alabar a Dios de esta manera. Una vez más, Primera de Crónicas, capítulo 16, va a decirnos esto. Versos 23 y 24. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación.
cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Saber esto también de parte de Dios debe evitar caer en dos extremos. Por un lado, dar por sentado el amor de Dios sin que eso produzca ningún tipo de impacto en nuestras vidas. Y el otro extremo es rechazar el hecho de que Dios pueda amar a alguien tan perverso, tan pecaminoso como cualquiera de nosotros. Las buenas noticias de Dios es que Él sabe perfectamente lo mal que estaban las cosas, pero sin embargo las cambió. Así que recuerde usted, esa nueva vida que hemos recibido, que ya poseemos, fue el resultado del carácter de Dios, de la obra de Dios, no de nosotros. No éramos amables, no éramos dignos, pero sin embargo Dios nos amó por puro afecto. En segundo lugar, quiero mostrar que este pasaje de Efesios capítulo 2 nos muestra que esa nueva vida ha sido una transformación de nuestro estado anterior. Dice el pasaje aquí, ¿no es cierto? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note que el darnos la vida implica dos cosas: el ser resucitados y el estar sentados en los lugares celestiales. Pablo afirma casi en todos sus escritos que los cristianos tomaron parte en los acontecimientos redentores de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cuestión aquí, en este pasaje de Efesios, se subraya es que cuando Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le exaltó, como dice el capítulo 1, 19-20, que lo leímos la semana pasada también, Él hizo lo mismo con cada uno de nosotros, como lo acabamos de leer en este pasaje. La salvación existe porque Dios crea vida en medio de la muerte. Sin la resurrección no habría salvación, ya que la situación de la humanidad es difícil y además se expresa en términos de muerte espiritual, en vida. La solución es una resurrección espiritual. El ser humano necesitaba, en el caso de nosotros, que se le imparta vida. Ahora, no solo han sido los cristianos resucitados en Cristo, como dice el texto aquí, sino que también han sido sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Él ha sido exaltado a la diestra de Dios y también lo hemos sido nosotros. El propósito de este pasaje es poner de relieve la vida que los creyentes disfrutamos ahora con Cristo y el hecho de que junto con esta vida vienen privilegios, viene honra, viene seguridad, pero también responsabilidades. Ya no somos rehenes del temor, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora tenemos una capacidad nueva para vivir para Dios. Pero es importante explicar algo. Esto no significa que estamos realmente viviendo, estamos sentados en el cielo. El hecho dice, juntamente sentados con Él en los lugares celestiales. No significa que estamos sentados en el cielo. El uso de esta expresión alude al lugar donde las potencias cósmicas reciben revelación, como dice 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero también se refiere a esa batalla que tenemos con las huestes de maldad, según el capítulo 6, el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estos dos versículos no nos permiten concebir el término lugares celestiales como un lugar físico, como el cielo. ¿Entienden? No alude a una ubicación física, sino a una realidad espiritual. El mundo de Dios, al que los creyentes tenemos acceso y al que las fuerzas del mal intentan destruir, atacar. Es una manera de decir que este mundo no es la única realidad.
Cuando Pablo menciona los lugares celestiales, él está diciendo que existe otra esfera más extensa en la que Cristo ha sido exaltado ya como Señor, donde los creyentes participamos de la victoria que Él ha tenido al resucitar de los muertos, y en el que las fuerzas espirituales desarrollan su oposición también. Aunque los creyentes vivimos físicamente aquí en la tierra, recibimos de esos lugares celestiales los recursos suficientes para vivir y recibimos también nuestra identidad de ese lugar más elevado. Haber sido resucitados con Cristo y estar sentados con Él está condicionado al estar en Cristo Jesús. Note la triple repetición que Pablo usa en este pasaje. Dice así, una vez más: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y otra vez, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el pensamiento de Pablo, la muerte y la resurrección no son simples acontecimientos que producen beneficios a los creyentes, sino que son realidades en las cuales nosotros los creyentes participamos. Según la teología de Pablo, los seres humanos viven bien en el pecado y bajo la influencia del pecado, o bajo Cristo y su influencia. Se trata de servir a la tiranía del pecado o estar bajo el Señor y el señorío de Jesucristo. La conversión representa ese cambio, esa transferencia de una esfera a otra, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Implica un cambio de señoríos. Y el lenguaje que Pablo está utilizando aquí para referirse a esta transferencia de esfera de la muerte al de la vida es justamente el de ser resucitados. En Cristo hemos recibido la vida y eso implica el haber sido resucitados y el estar sentados en los lugares celestiales. Para concluir, amados hermanos, nosotros somos moldeados por nuestras culturas y geografías. Es fácil distinguir a un piurano de un tagneño, a un loretano de un limeño. El creyente, por estar unido a Cristo y por haber experimentado la resurrección y la exaltación de Cristo, tiene una nueva cultura, tiene una nueva geografía. Jesucristo es nuestra principal cultura ahora. Cualquiera que vive en el pecado, su identidad queda determinada, demostrada por el pecado, porque sigue este sistema mundial y porque vive bajo el gobierno de Satanás. Pero el que ha experimentado la resurrección de Jesucristo ya no es esclavo del pecado, ya no sigue las efímeras modas de este mundo, ya no pertenece más al gobernador de las tinieblas, sino que ahora pertenece al reino de Dios y su Hijo Jesucristo. Y está aprendiendo a vivir bajo las normas y los beneficios de su nuevo Señor y Rey. Además, estar en Cristo, con Cristo, significa que ya no poseemos una identidad individual. Lo que somos, lo somos porque estamos unidos a Cristo, estamos solidarizados con Cristo. O como dice Pablo más adelante en esta misma carta, somos miembros de su cuerpo. Ya no podemos separarnos de Cristo. Ya la vida nueva que tenemos es relacional y nuestra principal relación es con Cristo. ¿Me entiende? Eso es fundamental comprender. De modo que es necesario saber con certeza cuál es esa nueva identidad que tenemos. ¿Y por qué es importante saberla? No es porque queremos especular en un punto filosófico, teológico, que eso nos puede llevar a discusiones inútiles, sino porque al comprender cuál es nuestra identidad, sabemos vivir también aquí en la tierra. Si usted sabe quién es y de dónde procede, entonces actúa como tal. Eso es lo que Pablo quiere darnos a entender al decirnos que ahora ya no estamos muertos, sino que hemos recibido una nueva vida de parte de Dios que implica la resurrección y ser exaltados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El entendimiento de esta nueva identidad debe evitarnos caer en 3 errores. En primer lugar, muchas veces el saber que tenemos estos privilegios puede llevarnos al orgullo religioso.
y al desdén de las personas que no conocen esta realidad, que no han tenido esta experiencia. Si hacemos esto, hermanos queridos, entonces nos hemos olvidado que lo que tenemos lo hemos recibido de gracia, por la misericordia de Dios, y se debe a una relación con Cristo. Por el contrario, la adoración y la humillación son las respuestas adecuadas al saber que somos salvos por la gracia de Dios. El segundo error del cual tenemos que evitar caer es el del escapismo espiritual. Ya que hemos sido exaltados con Cristo, podemos llegar a decir, ya no tengo nada que ver con este mundo. Y eso fue el problema con el monaquismo, es decir, con la gente que se involucraba y se metía en estos centros religiosos para reclutarse y aislarse del mundo. Nada más ilógico para Pablo. Pablo concebía la vida nueva como esa luz, como esa sal que tenía que ser puesta afuera, ¿entiende? Para Pablo la nueva vida había que demostrarla viviendo afuera, en medio de las personas. Esa nueva vida había que filtrarla, ¿me entiendes?, con las personas alrededor nuestro. Así que no caigamos en este asunto del escapismo espiritual. Pero también tenemos que tomar en cuenta que saber el hecho de que hemos recibido una nueva vida puede muchas veces llevarnos a este tercer error, al hecho de buscar el perfeccionismo. Y empezamos a complejarnos con reglas, a abaratar la gracia de Dios con normas, con reglas que a veces podemos imponernos nosotros o a veces podemos imponer aún dentro de la iglesia. Y hermanos, hemos recibido la vida de gracia y tenemos que aprender a vivir la vida bajo la gracia de Dios también. Una vez más, necesitamos el equilibrio. La mayoría de nosotros a veces asume el pecado como una realidad natural, normal, necesaria en la vida muchas veces. A diferencia de Pablo, en nuestra batalla contra el pecado, muchas veces nuestras expectativas son bajas, son pobres. Decimos, bueno, el pecado me ganó, no puedo con este asunto. Pablo era optimista y confiaba, por lo que leemos en sus escritos, que los creyentes iban a vivir vidas piadosas por esa nueva vida que habían recibido. Pero sin embargo, es evidente que él no creía en la perfección. Él tampoco inculcaba esa perspectiva en los creyentes. Quiero leerles este pasaje de Efesios que es muy conocido. Efesios capítulo 3, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Creer en el perfeccionismo significa olvidar el carácter del cristianismo bíblico, que es del ya y todavía no. Vivimos, hermanos, en medio de dos mundos, como lo expliqué en uno de los sermones del libro de Joel. Vivimos en dos mundos al mismo tiempo. La realidad presente y el mundo nuevo que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero no podemos ignorar que este mundo todavía impacta nuestras vidas. No podemos evitar eso. Así que tenemos que manejarlo con equilibrio. Amados hermanos, recuerden que esta nueva vida que tenemos ahora ha sido el resultado totalmente de la obra de Dios, no por mérito nuestro. Y eso debe llevarnos a la gratitud profunda, a la adoración y al servicio a Dios, como vamos a ver la próxima semana. Pero en segundo lugar, debemos recordar que ya no somos las mismas personas de antes. Hemos sido objetos de una profunda transformación en nuestras vidas. Hemos pasado de muerte a vida. Y esa vida implicó el ser resucitados juntamente con Cristo y ser sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amados hermanos, que este pensamiento nos acompañe en esta semana y que podamos dar gloria a Jesucristo por la vida nueva que hemos recibido. Oremos. Padre, nuestra profunda gratitud por tu salvación. Como dice tu palabra, por gracia somos salvos. Señor, gracias por amarnos tan profundamente. Tu palabra dice
que nos amaste con gran amor. Y por la riqueza de tu misericordia, Señor, disfrutamos del perdón de nuestros pecados, de esa transformación en nuestra vida, Señor. Oh Padre Celestial, muchos de nosotros podemos recordar en este momento lo que hacíamos antes de conocerte. Y cuánta vergüenza, Señor, nos trae a nuestra memoria esto. Padre, gracias por rescatarnos de esa perversa vida. Oh Dios, no lo merecíamos. Te aborrecíamos con nuestras vidas, pero sin embargo tú nos amaste. Gracias. Ayúdanos ahora, Señor, a que esa nueva vida se pueda mostrar, Señor, alrededor con las personas que nos conviven, que nos rodean. Sigue transformándonos, sigue transformando nuestro carácter, oh Dios bendito. Te pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Hermanos, y ya para despedirnos, queremos recordarles algunas de las actividades que tenemos en esta semana que viene. No olvidar que hoy día en la tarde a las 6 tenemos nuestra segunda lección de Evangelios Sinópticos en la Academia Bíblica con nuestro hermano Jesús Talledo. El día martes a las 7 de la noche estamos empezando el curso de precepto, así que por favor inscríbanse para llevar este curso. El miércoles tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche.
No olviden también que de lunes a viernes están saliendo los devocionales pastorales a las 8 de la mañana y tenemos estos momentos de reflexión con el pastor Abraham Ferreros a las 6 de la tarde de lunes a viernes también, que son muy buenos para poder compartirlos con nuestras amistades, con las personas que aún no conocen a Jesucristo. Y no nos olvidemos que todos los sábados a las 11 de la mañana tenemos SOS Niñez. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante hasta la próxima semana.